Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a Ciudad Viva. Una nueva edición con este lunes que, después que pasó la tormenta, nos encuentra mojados pero contentos. Nos encuentra Mojados, muy húmedos pero enhiestos. Sí, igual se puede secar con el viento porque hay una advertencia del INUMED por fuertes rachas de viento que ponen entre los 40 y los 75 kilómetros en la hora. Para Así ustedes dos que son productores agrícolas, que tienen Sí. grandes extensiones de campo, los Sí. felicito. Está muy bueno que haya llovido bastante. Plantaciones de soja. Mañana comienza precisamente la zafra de la cosecha de invierno. Ajá. Que para eso estas lluvias llegan un poco tarde, pero de cualquier manera es muy importante que haya llovido para el campo. Y todo esto que estoy diciendo lo estoy repitiendo porque lo escuché hace un rato en el informativo de Sarandí. Yo le iba a decir que A Javier estuve Pastoriza, el fin de semana que le mando un gran abrazo. en el norte y llovió muy poco. Eran 4 gotas. Bueno, siempre tenemos algo. Llovió poco en el norte. Le estoy dando un dato. No es Son una- datos y hay que darlos. La verdad, llovió más, me parece. No, me que enojo con el dato, no con Pilar. pobre. llovió No más manden al mensajero. en el sur. Cuando llego a Montevideo veo que estaba todo mojado. Ya realmente fueron 5 milímetros donde yo estaba. ¡Wow! Y acá hubo como entre 80 y 90. ¿Así? ¿Tanto? Cayó agua. Sí. cayó un Sí, montón. sí. Hice Claro. las mediciones, yo no mido en No, casa la por autocae de supuesto. agua, no. Se me rompió la regla Se me rompió el pluviómetro. el pluviómetro. Es el interesante el pluviómetro. pluviómetro, ¿no? Eh. Me gusta. Bueno, ¿Tiene? Yo ahora no tengo. Pero supo tener. Sí, supe tener. Yo en la escuela vi uno y nunca más. Sí, sí. ¿Cómo es el pluviómetro? Y es como Un si fuera tacho- un tubito Sí. y con la marca de cuántos milímetros. Ahí está, es como un muy termómetro de sencillo. agua. Llega, se llueve, se vuelca después cuando termina de llover. Sí, pero ponelo entre un tarro, porque No, si no pero- se te va a ir bastante el agua. Nos No, mide. pero hablando en serio, digo, en algunas zonas se necesita mucha agua, venimos ya de varios meses de seca y bueno, Sí. a veces para la plantación se Y, requiere, ¿no? importante, Sí, si sí. no las lechugas van a cotizar en bolsa. ¿Te imaginas lo que va a costar? ¿Se acuerda cuando subieron los morrones? ¡Wow! Bueno, no, sí, pero los morrones son muy estacionales, pero las lechugas yo me acuerdo que en algún momento yo, ¡oh, lo que cuesta una lechuga! ¿Qué querés si no llueve? Y no, vos no podríamos vivir sin lechuga, sobre todo nosotros los vegetarianos. Cómo no, y un saludo grande a Tania que hoy se Sí, indispuso y no está con nosotros en esta jornada. Por Una comer lechuga, pronta justamente, recuperación. ¿no? Por comer mucha comer lechuga lechuga, durante el fin de semana. Sí, pronta recuperación para Tania Tavares. Me corresponde, estoy de este lado, la gerencia de salud y eventos y demás vienen siempre de este lado, así que le mandamos un beso grande a Tania y que se recupere pronto, así mañana ya está con nosotros. Bien. Beso grande para Tania, por supuesto que sí. Hablando de eventos, diga. arrancó el carnaval y ya empezaron empezó la Bueno, lluvia. Eso estábamos, ¿no? Una de las cosas que aparentemente se firmaría un convenio entre la Federación Rural y DAECPU para Sí. cualquier tipo de sequías venideras. Cuando haya sequía, DAECPU va a poner un tablado en el lugar donde sea la sequía Automáticamente y instala el automáticamente se va a Y venir cae. la lluvia. Claro, Está está bien. bien, no es mala esa. Ayer debería haber empezado la prueba de admisión para el Carnaval 2023, pero no se llevó a cabo porque cayeron pingüinos de pico. Está bien, como Hablando como académicamente. corresponde, Sí, sí. corresponde. ¿No? Sí, por eso, pasa el corresponde carnaval. empieza no hay, carnaval. No hay carnaval sin lluvia. Veremos qué pasa hoy porque los pronósticos tampoco son muy No. halagüeños. Y un tema que ha seguido, lo planteo porque lo estuvimos hablando en la semana pasada, Sí. tiene que ver con lo que pasa con los programas en el marco de esta transformación educativa y el cambio, por ejemplo, en la bibliografía, ¿no? Que De ya- historia. de historia, por ejemplo, que habíamos ya mencionado que habían sacado, por ejemplo, uno de los libros vinculado con el tema de la dictadura de Carlos de Masi y habían puesto uno de Julio María Sainete, expresidente de la República, también de el colega Alfonso Lessa, como, digo, no para, me imagino, no para sustituir, pero bueno, un cambio irrelevante en esa bibliografía, ¿no? De un historiador, un político y un periodista. Y los que emitieron un comunicado en las últimas horas son los historiadores, ¿no? Diciendo que bueno, Ya no que estaban no de estaban de acuerdo. acuerdo, exactamente. Y yo qué sé, vos decís, sacar los libros, ponerle lo que estudiamos nosotros en nuestra época, de Barrán, Nahum, de Schurman y Cooligan, de Macera, de todos los grandes historiadores, los grandes profesores de historia con los que estudiamos los libros en aquella época, por lo que pueda haber escrito, por mejor que lo haya hecho, pero en este caso un ensayo de un expresidente de la República en 2 oportunidades, pero que tiene una connotación
poco objetiva, evidentemente, a la hora del análisis de algunas cosas, no parecería ser la mejor de las decisiones. Ahí estamos viendo y parte además- del comunicado, ¿no? Estábamos viendo parte del comunicado de la Asociación Uruguaya de Historiadores. ¿Yo entendí bien o se elimina la mención del terrorismo de Estado? Sí, señor. Se sustituye ahí va, la referencia de los derechos humanos por derechos civiles y políticos y se elimina la referencia al terrorismo de Estado y el plan Cóndor. Y de ¿no? alguna manera se avala la teoría de los dos demonios, algo que está recontra Sí. discutido. Y por eso es lo peligroso de que la bibliografía de referencia la escriba Julio María Sanguinetti, que se afilia a esa posición. Claro, además en el caso, por ejemplo, de los historiadores, ¿no? que de alguna manera iba por ahí el comunicado de la Asociación de Historiadores del Uruguay, tiene que ver con un método de trabajo con que abordan quienes están especializados en la temática o en la materia, ¿no? De alguna manera Los docentes. defienden ese diálogo, los docentes y los investigadores, la manera de trabajo, la metodología, que es bien diferente un trabajo de investigación que un ensayo como tú Exacto. decías, ¿no? Que cuidado. Como una investigación periodística que profunda, que abona además a la historia, porque digo, ni que hablar que yo digo no lo digo yo, lo que tiene que ver con lo que sale a veces en los medios de comunicación, las investigaciones periodísticas, sí colaboran en lo que va a ser historia mañana. ¿no? Sí, que después tendrá que ser sistematizada Exacto. y todo eso. Que cuidado, no es lo mismo que sean libros de consulta, que eso me parece fenómeno, que aconsejen una bibliografía, y más, cuanto más amplia y grande mejor. Pero otra cosa es sustituir los libros Exacto. ya de referencia, ya no solo de consulta, de referencia, libros de historiadores por libros de políticos. Y además, esto lo estoy diciendo porque salió lo de Sanguinetti, si hubiera sido un libro escrito, por decirte algo, por José Mujica o por Tabaré Vázquez, diría exactamente lo mismo, ¿no? Porque no me parece que sea lo adecuado. Pero en estas estamos. Sí. Viste que hay un dicho que dice, la historia la escriben los ganadores, ¿no? El viejo dicho. Y en algunas cosas parecería que es verdad. Qué momento, ¿eh? Bueno, y por eso hay una revisión histórica, ¿no? Sí. También, ahí el otro día que fue una charla con Gerardo Caetano que él la daba, decía también, y es la significación, la mirada del hoy hacia lo que pasó hacia atrás, ¿no? Que eso también cambia las perspectivas y que es legítimo, pero digo, hay que hacer, me imagino que un trabajo con respecto a eso. Exactamente. Fernández, Bueno. ¿sabe qué? Diga. Tiene su presentación. Sí, señor. Llega el momento de salir a la calle, llega el momento de conocer cómo están ellas, y nadie mejor para decirnos cómo están ellas. Calles, avenidas y bulevares, bueno, en este caso bulevares serían ellos. Sí. Bueno, pero generalicemos con ellas, porque es el momento de que Lucía Gómez, directamente desde el Centro de Gestión de Movilidad, nos cuente cómo está esta mañana la ciudad de Montevideo. Bienvenida, buen día, Lucía. Buenos días, buen arranque de semana, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bárbaro. Bien, bueno, les cuento, amanecimos ahora ya está un poquito más lindo el día, pero bueno, estuvo toda la noche lloviendo, así que hay algunas consecuencias de la tormenta. Tenemos un siniestro allí, como estamos viendo en la cámara, en la Rambla y Avenida Brasil. Está obstruyendo un carril hacia el centro, como vemos fluye bastante bien, pero bueno, considerando la hora puede complicar un poquito la circulación allí. Además tenemos varios cruces apagados, está apagado el cruce de Garzón y Lezica, también de Rivera y Solano López, el de Rivera y Asturias, Solano López y Asamblea, el cruce de Belloni y Osvaldo Cruz, el de la Rambla Portuaria y San Fructuoso, y también en Avenida Libertador y Venezuela, también semáforos apagados, así que bueno, son varios cruces, la mayoría de ellos son por problemas con la tensión eléctrica, así que se va a demorar un poquito en que vuelvan a funcionar. A quienes tengan que circular por estas zonas, extremar la precaución por allí. Además, comentarles que a partir de hoy van a haber algunos cambios
cambios por la zona de Capurro. Allí, como saben, hay algunos desvíos por la obra del ferrocarril central, así que a partir de hoy, en un ratito, va a quedar cortada la calle Capurro entre Uruguayana y Coraceros. Allí van a haber desvíos. Además, se va a inaugurar un nuevo semáforo en el cruce de Uruguayana y Hermano Gil. Va a ser un semáforo de 3 fases que va a permitir los giros a la izquierda en ambos sentidos desde Hermano Gil a Uruguayana. Allí van a estar trabajando inspectoras de tránsito organizando la circulación, y además a partir de hoy también va a haber una modificación en el semáforo que está en Capurro y Uruguayana. Allí va a quedar prohibido el giro a la izquierda desde Uruguayana a Capurro, justamente porque esta calle va a quedar cerrada en ese tramo. Toda esta información la pueden repasar en nuestras redes sociales, @IMTránsito en Twitter, y también en @MBDTransporte en Twitter pueden encontrar los desvíos de las líneas de transporte que van a ver por allí. Hasta aquí toda la información por hoy. Nos reencontramos mañana, esperemos que con mejor tiempo, y bueno, que tengan buena jornada. Que sea así, Lucía Gómez. Ahí teníamos todas las novedades entonces en estos caminos de la vida, y sobre todo muchas novedades por el lado de Capurro, el Prado, toda esa zona por allí. Va a haber muchas novedades, semáforos, posibilidades por un lado y por otros no de girar a la izquierda, así que hay que estar atentos, sobre todo los vecinos de aquella zona. Bien, y les paso a contar qué les parece el pronóstico de Inumet para las próximas horas. Ahí veíamos la pantalla que nos mostraba en la explanada de la Intendencia el pavimento húmedo. Sí. Así que bueno, y va a seguir así porque se prevé, no hay precipitaciones según meteorología y va a estar ventoso, con una advertencia, nos decía hoy Josema, sí, que bueno, hasta desde esta tarde hasta mañana, las primeras horas del martes, sí, exactamente. Así que a cuidarse también del viento. Esta jornada entonces tendrá una máxima de 22 grados. En estos momentos hay 21, o sea que estamos en el entorno de la máxima prevista para hoy. Y para mañana martes, cielo claro y algo nuboso. Las temperaturas no se prevén precipitaciones, las temperaturas extremas 15 y 23 grados, calentando la semana. El miércoles, cielo claro y algo nuboso, la temperatura mínima prevista 13 grados, la máxima de 25. Muy bien. Vuelve el clima tropical que estamos esperando. Está húmedo. Está húmedo, está fulero. Yo lo noto mucho en el pelo eso. Bueno, les quiero contar. Es bravo remontar un lunes así, es complicadísimo, ¿no? Totalmente que sí. Bueno, @TV Ciudad Viva, @TV Ciudad Viva, nuestra cuenta de Twitter. Allí nos pueden escribir. Todos los contenidos de nuestro programa se van subiendo allí al instante. Y también las redes oficiales del canal, @TV Ciudad en Instagram y TV Ciudad UI en Facebook. Muchas gracias por todos los mensajes que van llegando. Ya en un rato los vamos a compartir. Bueno, muy bien. ¿Qué va a pasar hoy en el programa de hoy? ¿Qué vamos a tener, entre otras cosas? En un rato vamos a estar hablando con la gente de Plemu, que gestiona, entre otras cosas, el servicio de orientación telefónica a mujeres que padecen y sufren violencia basada en género. Se cumplen 30 años del servicio 0800 4141 y con ellas vamos a estar hablando a propósito de lo que ha sido este servicio, qué implica, cómo sigue trabajando, cómo ha cambiado, ¿no?, el tema de las denuncias, incluso en estos 30 años. De eso vamos a hablar en un rato nada más. Un servicio que ha sido fundamental, ¿no?, para muchas mujeres, porque no es solo atender un teléfono, sino tener a alguien del otro lado preparado que oriente qué pasos a seguir, que reciba, no sé, que contenga y sobre todo que le dé caminos de salida a las mujeres que llaman este tipo de situaciones. Un número que bueno, se ha vuelto familiar con los años, pero el 0800 4141 fue una muy buena iniciativa gestionada más desde la sociedad civil con gente que sabe, ¿no? Y además dándole soluciones laborales, cosas muy importantes. No solamente es las palabras que en determinado momento son claves, fundamentales, sino que además después hay toda una vida que seguir llevando por delante, y allí está la gente de Plemu para dar una mano muy importante sin ningún tipo de dudas. Hoy comienza la Semana de los Derechos de la Infancia y las Adolescencias.
Y vamos a tener la presencia aquí en estudios de dos personas que tienen mucho que ver y mucho que decir sobre estos temas, ¿no? Exactamente, vamos a estar recibiendo a Teresa Superville, que es una de las coordinadoras, de las integrantes de la plataforma de infancias y adolescencias, y Marcela Reyes, que es representante de fútbol infantil. Que bueno, recién se integró a esta plataforma, pero que es muy importante contar cómo las organizaciones de la sociedad civil están trabajando por los derechos de las infancias, nucleando las necesidades, los reclamos, con esa mirada crítica, pero también del hacer cotidiano que tienen sobre cuáles son esas necesidades y reclamos al Estado, ¿no? Porque hablan de que estamos en una emergencia social con el tema de las infancias. Recordemos que además las personas, los niños, prácticamente representan el doble en lo que es la pobreza en Uruguay, ¿no? Entonces, realmente hay que hacer una mirada ahí, la educación, la salud. Bueno, con ellas vamos a estar hablando de eso. Se van a encender muchas alertas cuando estén ellas dos por aquí. Hoy también es el Día Mundial de la lucha contra la diabetes y seguramente tengamos algún móvil con alguna actividad que está sucediendo fundamentalmente en el Hospital de Clínicas. Exacto, muy bien. Vuelve el amigo Luquita, Luquita Veloz. Vuelve Luca. Hoy volvió Andrea Tosquellas también de sus vacaciones, nuestra productora. ¿Trajo chocolates o algo? No sé, así disfrutó, no. Eso ya sabemos que sí. Ya nos contó el mono Ricky y todo. Claro, debe haber traído al mono Ricky y a un perezoso que es un bicho maravilloso y muy típico allá de Costa Rica. Me representa. El saludo para todos ellos, me representa. Pausa, ya seguimos. Let me search it to find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive is why I need them. It's your primitive is why I need them. I like to get to know ya so I can show ya. Put a hurtin' on ya like I told ya. Give me all your numbers so I can phone ya. Your girl acting stink, then call me over. Decíamos hace unos minutos que hoy da comienzo la Semana de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias. Y para charlar sobre estos temas, estamos aquí ya en estudios. Están con nosotros Teresa Superville y Marcela Reyes. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos hoy. Cuéntenos un poco de qué se trata esta celebración de esta semana, justamente. Bueno, somos un conjunto bastante importante de organizaciones de la sociedad civil que estamos uniendo esfuerzos dentro de la plataforma Infancia y Adolescencia para lograr mayor incidencia en el tema de los derechos de las infancias y adolescencias, porque ustedes habrán observado que no se mejora la situación. Todavía hay muchos niños, y no hablamos solo, bueno, por circunstancias de pobreza en los sectores vulnerables, pero también niños, niñas y adolescentes en general que sufren de esta situación. Entonces, la plataforma es reciente. Se lanzó durante la pandemia. Podíamos solamente hacer una actividad de difusión y de capacitación de nuestra gente. Ahora decidimos hacer una actividad hacia el público en general, hacia el sector político, hacia los medios, hacia todos los actores, ¿no? Las autoridades, etcétera, que trabajan, que tienen responsabilidad en políticas públicas de infancia y adolescencia. Por eso lanzamos esta semana que comenzaría hoy. Digo, comenzaría, espero que el tiempo juegue una que, mala el tiempo, que Inumet nos acompañe en eso, para poder estar hoy en la Plaza 1 de Mayo, en la movida. El Parlamento se pone a la altura, pero en esta movida van a participar niños, adolescentes de varias instituciones, entre las cuales la FIFI, la Federación de Fútbol Infantil, pero también de CAIF, Club de Niños, Jardines de Infantes, escuelas, liceos, etcétera. Todas las instituciones, mismo instituciones para niños discapacitados, claro, que no están forzosamente escolarizados. Entonces, queremos hacer ese movimiento que lo llamamos Ponete a la Altura, que es simbólico. Me encantó lo de Ponete a la Altura, ¿no? Porque sí, es desde donde miramos las personas adultas a los niños, que los miramos de arriba y vemos la realidad de otro modo. Pero quería tomar una cosa que tú decías, Teresa, y preguntarle a Marcela, ¿no? Porque ustedes de alguna manera la plataforma, por lo que tú decís,
se plantea sensibilizar a la población, al gobierno, a los distintos estados del gobierno, pero también a otras instituciones. Y entiendo que es reciente la incorporación de la Federación de Fútbol Infantil por ejemplo, a las actividades de esta semana. ¿Cuál es la mirada que tienen desde el fútbol infantil con la cantidad de niños? ¿Cuántos niños y niñas están allí? Y desde cómo piensan trabajar e integrarse, no solo a la semana, sino al trabajo, una mirada de derechos al trabajo diario? Bueno, nosotros agradecemos, estamos muy honrados en realidad de haber sido convocados a acompañar a la plataforma en esta actividad y bueno, y si Dios quiere, vincularnos y poder trabajar en conjunto. Nosotros funcionamos como asociación civil desde el año 2011, heredando la vieja departamental de Montevideo. Tenemos 104 clubes afiliados a la federación. Son alrededor de 15.000 niñas, niños y adolescentes entre 5 y 13 años. En el correr de este año conformamos el área social de la federación. Antes se funcionaba, hacíamos intervenciones puntuales, ocupándonos de diversas problemáticas de los clubes, pero bueno, hemos visto con preocupación que a muchos de los clubes de Montevideo les surgen las mismas problemáticas y bueno, con esa, digamos, por esa razón formamos el área social. Nosotros queremos hacer distintas intervenciones, nos preocupa mucho el tema de la violencia en el fútbol infantil. Entendemos que los clubes de fútbol infantil promueven el deporte y tienen que ser promotores de la salud y ese ambiente no debe estar contaminado de violencia, entendiendo por violencia todo tipo de agresión, de hecho o de palabra, entre los jugadores, con los organizadores de los clubes, de los torneos, con los padres, con los árbitros. O sea, queremos empezar a aplicar políticas que ayuden a los clubes a combatir eso. Sabemos que no es fácil, que es un problema que atraviesa toda la sociedad, pero queremos aportar nuestro granito de arena para que los clubes de fútbol infantil sean lugares más sanos. Entendemos que son lugares de construcción ciudadana y que sin que nosotros lo queramos estamos formando a los ciudadanos del futuro, porque son niños que el 30% de los clubes que tenemos afiliados a la federación están ubicados en zonas que por su situación socioeconómica, la mayoría de los niños que concurren, el único lugar de interacción, de práctica de un deporte es el club de fútbol infantil. De disfrute. De disfrute. El lugar de sentir pertenencia, de ponerte la camiseta, es un lugar que, yo digo, me gusta decir que democratiza, porque ahí todos los niños son iguales. Toman la merienda todos juntos, a los que se les da la leche, toman la misma leche todos. Entonces, ese tipo de cosas es la esencia que nosotros queremos rescatar y, bueno, en base a eso empezar a trabajar. Ahora estamos haciendo un relevamiento, esto está en desarrollo, elaboramos un formulario y lo distribuimos a través de las ligas a todos los clubes de Montevideo, que intenta conocer la situación de nuestros clubes. El formulario tiene desde preguntas en cuanto a la infraestructura, tenemos muchos clubes que no tienen regularizados los terrenos, como datos vencidos o por renovar, hasta los problemas sociales, ¿verdad? Conocer hoy cuántas ollas populares tenemos funcionando en los clubes de fútbol infantil, cuántos merenderos, porque no hay que olvidarse también que fueron un sostén durante la pandemia de un montón de familias, ¿verdad? Y bueno, y nos parece que solos no podemos. Ya lo he escuchado decir de compañeras de la plataforma, que esto es una batalla que hay que dar todos, en realidad, de visibilizar, hablar y bueno, y ponernos estar a la altura de las circunstancias, escuchar a los niños, agacharnos un poquito, como tú decías, y tener esa mirada desde las infancias y las adolescencias para hacer que ellos tengan todos sus derechos y no vulnerados, digamos, por decirlo así. Teresa, pelear contra la violencia, en un principio uno parecería que se encontrara, como dice Marcela, si lo hicieran solos sería bastante despareja esa pelea. Ahora, cuando se juntan todos ya es otra cosa. Ponete a la altura es la consigna y me parece que está buenísima, en este caso por lo del lado del fútbol infantil, que lo que tienen que ponerse a la altura son, en este caso, los padres fundamentalmente y los técnicos. Hay una anécdota que lamentablemente es cierta, de una mamá que estaba en un partido, estaba jugando su hijo y le gritó: «¡Corre, Nahuel! ¿O querés seguir estudiando toda tu vida?».
¿no? Entonces, esto simplemente es para graficar las cosas y los disparates y las barbaridades que fin de semana hasta el fin de semana se escuchan en las canchas del baby fútbol. Más allá del gran esfuerzo que también se reconoce que en muchos de esos clubes hacen grupos de padres, técnicos, bueno, dirigentes, lo que sea. Pero todavía falta mucho por recorrer en ese sentido. Y eso es violencia. Entonces me parece bárbaro que se empiece a trabajar el tema de violencia por ahí, por ese lado. Ahora hay otros problemas que también, que no son ajenos, pero recién algo tocaste con el tema de la pandemia, la salud mental a nivel de infancias y adolescencias. Sí, por supuesto. Hay varios problemas que vamos a tocar durante la semana, porque aparte de la actividad de hoy lunes, de lanzamiento, donde vamos a recibir los parlamentarios que van a poder acercarse, intercambiar con niños, adolescentes, porque no se olviden que el Ponete a la Altura también toca a toda la población, ¿verdad? Y los mismos niños, adolescentes tienen que dar su palabra y participar en los asuntos que les concierne directamente. Hay un tema ahí que a veces la sociedad no toma en cuenta y que normalmente desde esta semana también cumplimos 33 años de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que recalca que a partir de ahí el niño ha sido considerado como persona de derecho y como tal, por más que no vote, tiene derecho a expresarse, ser escuchado y participar. Entonces, durante la semana, en la carpa de los derechos que se va a instalar en la Plaza Libertad, Plaza Cagancha, para algunos, vamos a tener una serie de mesas temáticas que van dirigidas a toda la población, por supuesto a los educadores, maestros, técnicos, personal de salud, porque ahí hay que hacer un gran movimiento entre todos los actores que, digamos, tienen responsabilidad de cerca o de lejos y no recargar siempre a las familias. Es cierto que hay mucha ignorancia, el ejemplo que acabas de dar es significativa de ignorancia, de no saber que el niño no solo necesita deporte, por supuesto que necesita recrearse y mover el cuerpo y crecer, pero también necesita la cultura, la educación, necesita criarse desde chiquitito en un ambiente libre de violencia, cuidando su salud física y mental, porque todavía hay muchos chicos que sufren por no tener la atención que corresponde. Y hablando de atención, Teresa, sí. ¿qué se le está reclamando a ustedes que están sintiendo que falta, es decir, falta respuesta del Estado para atender estas situaciones, para atender la situación de la infancia? Manejábamos antes de la pausa que la pobreza golpea el doble a los niños y niñas que a las personas mayores. Es decir, ¿cuáles son los reclamos que hacen ustedes también a los gobiernos o a las administraciones? ¿Qué nos está faltando? Hasta la fecha, y el Uruguay ratificó en 1990, o sea, después de un año que fuera aprobada la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la ratificó y a partir de este momento tuvo la obligación fue ley. Se tardó mucho tiempo en actualizar y hacer un nuevo código de niñez y adolescencia, pero todavía consideramos desde la sociedad civil que no se aborda el tema en toda su integralidad. No podemos recortar a los niños, adolescentes en pequeños pedazos. Mira, el Ministerio de Salud Pública van a abordar el tema de la salud mental. Está bien, y física y mental, está bien que lo aborden, pero se tiene que hacer en coordinación con todos los organismos y con la sociedad, porque es responsabilidad del Estado, primero, brindar a los niños, niñas y adolescentes un mínimo, lo que necesitan para crecer y desarrollarse al máximo de sus potencialidades. Pero también, es responsabilidad de la comunidad toda, porque a veces uno dice, estos niños, hablando de los niños que están en situación de mayor vulnerabilidad, pero primeramente que son todos los niños y niñas uruguayos que están afectados por esta situación, pueden ser afectados directamente, esa situación de vulneración de derechos, o a través, por ejemplo, de sus mamás
que, digamos, son víctimas de violencia y entonces el niño lo sufre en carne propia en ese caso. Entonces nosotros lo que reclamamos es que haya un gran acuerdo nacional. Basta, o sea, decimos basta de que haya niños que sufran alrededor nuestro y no podemos seguir haciéndonos la vista gorda, porque a veces no es el niño que vive en el asentamiento, por supuesto que este niño es el primero en estar vulnerado en sus derechos, pero es la niña o el niño que vive en la casa de al lado y que recibe malos tratos, que puede tener algún tipo de abuso y lo sabemos y no hacemos nada, está mal. Entonces el Estado tiene la primera responsabilidad y tiene que llegar y actuar, pero también toda la comunidad tiene que unir esfuerzo. Nosotros, como trabajamos desde muchos años, ¿no?, con niños y adolescentes, sabemos dónde hay que poner y lo hablamos. Durante la semana se va a reunir en la carpa el jueves, a principios de la tarde, el Consejo Nacional Honorario de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde está integrado todos los actores del Estado, ministerios, intendencias, bueno, está el MIDES, está el INAO, está el Ministerio de Salud Pública, está ANEP, por supuesto, y también la sociedad civil y también representantes de adolescentes. ¿Y se reúne habitualmente el Consejo o no se Sí, convoca? Bien. normalmente se convoca una vez por mes. Ha quedado mucho tiempo sin ser convocado por la situación de pandemia, pero ahora se vuelve a reunir y ahí tenemos mucha esperanza también que se puedan tomar las medidas que corresponden para avanzar. No se va a poner fin de un día al otro a la situación de vulneración de derechos en nuestros países, pero tratar por lo menos de frenarlo y de aplicar medidas. Por supuesto que algunas tienen que aplicarse más a los niños, por ejemplo, que sufren insuficiencia alimentaria. Ustedes verán que por primera vez en el Uruguay tuvimos cifras del Instituto Nacional de Estadística que son muy preocupantes. Muy preocupantes. Entonces, ese tema urgente, el Estado lo tiene que tomar en cuenta, porque si el niño o niña adolescente no accede a la alimentación, no es culpa de la familia. Ahí la familia y el Estado tiene obligación, por la Convención y el Código de la Niñez, de apoyar a las familias que no tienen los recursos suficientes para brindar buenas condiciones de crianza y desarrollo para sus hijos. Los estados tienen la obligación, más allá de lo que diga una convención, por razones humanitarias. Totalmente. Los estados, y más que los estados, digo, los gobiernos, sean del signo que sean, podrán tener sus planes a corto, mediano, largo plazo para combatir el flagelo de la pobreza en la infancia. Todos esos planes están fenómenos. Pero mientras tanto, no puede haber insuficiencia alimentaria en los niños. Insisto, no es un problema de quien gobierna, es un problema de cualquiera que le toque estar al mando. Lo que sí me preocupa, y esto va por mi cuenta, es que a veces vemos actores de gobierno más preocupados por discutir el tema de las cifras que atacar el problema de fondo. Que si son 10 o son 9 o son 11 y hay que ir enseguida. Y atacar el problema de fondo quiere decir que esos chiquilines no estén haciendo cola ni nada parecido en una olla popular para comer toda la semana. Este no es un país pobre que no tenga recursos para darle de comer, sobre todo, insisto, a los chiquilines, a todos, ¿no? Justamente otro de los temas que abordan ustedes permanentemente a través de la plataforma también es el tema de la pobreza, porque eso además implica consecuencias en todos los demás aspectos del crecimiento de los chiquilines. Para el resto de toda la vida. Sí, En realidad un niño mal alimentado no se va a desarrollar bien. O sea, y nosotros, la niñez es muy importante, primero porque es el futuro, aunque parezca un cliché. El futuro y el presente. El presente Sí, sí. y el futuro. Lógico. Y nosotros esas cosas no las podemos permitir. O sea, es urgente. Después se ve hacer análisis de números y hacer una evaluación después de cómo salimos de esto. Pero me parece que es muy importante en este momento atender. El evento es muy importante porque va a visibilizar, ojalá,
generemos conciencia y sea un espacio de reflexión y bueno, y aparte sea el puntapié inicial para empezar a trabajar. Porque esto necesita que todos nos sentemos a trabajar juntos, la sociedad civil organizada y el gobierno, y bueno, y generar políticas con una visión global, atendiendo las urgencias de las que hablábamos hoy, pero con una visión un poco global, que entienda a la niñez y a la adolescencia como un conjunto de necesidades que tienen, ¿verdad? Claro, recién hablábamos, nos queda poquito segundos, minutos, pero quería plantear este tema. Hablamos recién de violencia, de salud mental, de pobreza, ¿no? Pero también hay temas, y creo que uno de los temas que está planteados en esta semanas de infancia y adolescencia, tiene que ver, por ejemplo, con la diversidad sexual. Y lo pienso también pensado hasta, a ver, el tema es muy amplio, pero enfocado sobre todo en lo que se vive en el fútbol infantil, con declaraciones que además ha habido a nivel de educación, como decir, bueno, de no atender esa diversidad. También preocupa los estereotipos, por ejemplo, que se manejan a todo nivel, pero un comentario me gustaría de cada una, de cómo marcan los estereotipos que estén tan cuadrados el momento de desarrollar cada niño, cada niña su potencial. Sí, es un sueño, digamos, de nuestra área social que los clubes de fútbol infantil aseguren el desarrollo integral de las niñas y de los niños, sin distinción. Es una cuestión cultural el fútbol. Normalmente cuando tenés un hijo varón le regalás una pelota, lo inscribís en el club de fútbol infantil del barrio. Bueno, eso no sucede con las niñas. La niña empieza luego a jugar al fútbol, si bien es mixto el fútbol infantil, cuando le pide al papá o a la mamá, yo quiero ir a jugar, o empieza a jugar en la plaza del barrio con los amigos, y se da cuenta que le gusta el fútbol y pide para ir a jugar al fútbol. Muchos clubes de Montevideo han incorporado el fútbol femenino, que nos parece bárbaro, porque está muy bien integrarlas y además porque tiene que ser así. Si bien es un ambiente muy masculinizado, las mujeres hemos ido copando espacios y nos hemos ido abriendo caminos en esta actividad que es tan apasionante además. Y bueno, y estamos en ese camino. Falta muchísimo, pero lo vamos a lograr. Sí, todavía persisten los estereotipos, como decís, Pilar, y hay muchos niños que están todavía excluidos de la sociedad por sus características de género, sexuales o por discapacidad. Bueno, pensemos también que hay cada vez más población migrante en el Uruguay y que es muy difícil en las condiciones, no se les recibe en condiciones dignas. Un niño que vive en una pensión, en situación de hacinamiento, poca higiene, no está en las mejores condiciones para integrarse a la escuela. ¿Qué medidas se tomen para eso? Entonces, pues creo que creemos, ¿no?, que el rol de los medios de comunicación es fundamental en esto para desarmar, digamos, los estereotipos y permitir que la gente entienda que cualquier niño, niña, adolescente tiene derecho a tener acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, sean cuales sean sus características, y no puede ser estigmatizado porque es diferente. Se hace un esfuerzo de integración, pero todavía uno en las escuelas, con los grupos tan numerosos y a veces con una sola maestra al frente, por ejemplo, la integración de un niño discapacitado se hace muy difícil, muy difícil. Hay lugares todavía donde no hay accesibilidad, donde no hay rampas. Bueno, todo esto, estamos en el Uruguay del siglo XXI, se puede solucionar. No, linda frase, ¿no? Sin duda alguna que es así. Teresa, Marcela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá, pero muchísimas gracias más por todo el trabajo que vienen realizando. Desde aquí, desde Ciudad Viva, prometemos acompañarlo, estar atentos y tener las puertas abiertas para que ustedes vengan cuando quieran. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, y seguir todo lo que van a hacer en la semana, ¿no? Que vamos a estar informando también en
en las ediciones Bueno, informativas. están Gracias. invitados a Sí, participar. sí, por supuesto. Muchas Bien, gracias. ¿qué le parece, Marcelo, si nos vamos a Moil y a un dónde? reencuentro con nuestro querido compañero Luca Veloz? No sé si estará bajo lluvia, Luca. ¿Dónde estás? Bienvenido a Ciudad Viva. ¿Cómo andás? Nuevamente, buenos días Pilar, un saludo para Marcelo y para todos allí en el estudio. Estamos en el Hospital de Clínicas, en el hall del Hospital de Clínicas. ¿Por qué? Porque hoy es 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Más de 500 millones de personas en el mundo sufren de esta enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce la suficiente insulina para sintetizar el azúcar en nuestra sangre, o nuestro cuerpo no la asimila de la mejor manera. Es por eso que aquí en el Hospital de Clínicas, y como parte de las acciones de este Día Mundial, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto educar para un futuro mejor. Y este es parte de este circuito saludable que la Cátedra de Endocrinología de la Facultad de Medicina de nuestro país tiene aquí en el hall, y estamos con la doctora Sofía Sacone, grado 3 de Endocrinología y Metabolismo. ¿Lo dije bien, doctora? Sí, lo dijiste muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. ¿Cómo es esto de un circuito saludable? ¿Por qué es necesario poner el énfasis en esto, en el cuidado de la diabetes? Bueno, como tú decías, hoy es el Día Mundial de la Diabetes y es nuestro deber informar, concientizar sobre la enfermedad, y hacemos tareas comunitarias cuando son estos días tan importantes para que la población venga, se acerque, se haga una encuesta a ver si tiene factores de riesgo para tener diabetes. Le medimos la glucemia, o sea, el azúcar en la sangre, y vemos qué cifra tiene para que el paciente sepa si es diabético o no. Y si es diabético, le damos educación, información, y todas las preguntas que tenga se las respondemos. La diabetes hasta hace un tiempo estaba visto como una enfermedad casi de fin de la vida. Hoy hay una sobrevida importante si están los cuidados, ¿no? Exactamente, hoy en realidad es el Día Mundial de la Diabetes gracias es el natalicio del doctor que inventó la insulina. Ahí hubo un antes y un después de lo que es la sobrevida en los diabéticos. Es importante el tratamiento precoz y la incorporación de la insulina fue fundamental. Hoy en día, si controlamos todos los factores de riesgo, el sobrepeso, la alimentación, promover los hábitos saludables, el 50% de los diabéticos tipo 2 es prevenible su enfermedad. En nuestro país esto de la alimentación es un poco delicado porque, bueno, una alimentación rica ¿en qué se necesita para tener una vida saludable? Bien, en realidad para los diabéticos no recomendamos una dieta específica, es una dieta en salud, lo que deberíamos comer todos en realidad. Repartir el plato proporcionado en vegetales, grasas y carbohidratos en baja proporción, eliminar los ultraprocesados, los alimentos muy salados, las gaseosas, los líquidos ricos en azúcar y el azúcar refinado. El resto de los alimentos con moderación pueden consumirse. En mi casa había una máxima que se decía que tenía que haber muchos colores en el plato. Exactamente, cuantos más colores en la mitad del plato, que son todos los vegetales, más saludable. Aquí hay puestos donde se toma la presión, también se hace glicemia. Sí, acá estamos haciendo una encuesta para saber el riesgo que tiene el paciente de tener diabetes. Estamos midiendo el hemoglucotés, el azúcar en sangre, tomando la presión y haciendo también una estancia de educación para la gente que quiere informarse, porque es tan importante prevenir la diabetes, y una vez que se tiene la diabetes, prevenir las complicaciones de la diabetes. Hoy en día la diabetes es la principal causa de ceguera, de ingreso a diálisis y de amputación. También aquí hay un análisis de podología de la gente. Sí. Las lesiones en los pies son muy importantes en los pacientes con diabetes porque están afectados tanto los nervios como los vasos sanguíneos. Entonces, prevenir en lesiones en pie es fundamental y tenemos una estación de podología para informar a los pacientes y para chequearlos. Aquí también participa la Escuela de Nutrición, ¿no? Sí, claro. También, muy importante en los pacientes con diabetes, el equipo multidisciplinario, la atención integral, fundamental, es un pilar importantísimo la educación y el equipo multidisciplinario,
que va desde educador, enfermero, podólogo, médico endocrinólogo y después todos los especialistas, nutrición, por supuesto, deportología y todos los especialistas que tengan su rol en la complicación de la diabetes. ¿Hay alguna alerta que uno puede visualizar y a partir de ella hacer una consulta o todos deberíamos ir a chequear? El screening es fundamental porque es una enfermedad silenciosa. 1 de cada 2 diabéticos no sabe que lo tienen y 1 de cada 10 personas tiene diabetes, así que la mayoría no sabe que la tiene y no presenta ningún síntoma. Pero se puede presentar con exceso de sed, hambre, adelgazamiento, poliuria, que vas muchas veces a orinar, pero en realidad la mayoría es asintomática. Muchísimas gracias a la profesora Sofía Saccone, grado 3 de endocrinología y metabolismo. Hasta las 12 aquí en el hall del Hospital de Clínicas pueden venirse y hacer los chequeos y si no, concurra a su médico también. Muchísimas gracias, compañeros. Perfecto, Luca Veloz, muchísimas gracias. Muy claras las explicaciones de la doctora Sofía Saccone. La diabetes muchas veces cuando se detecta ya es tarde, por lo tanto es fundamental los controles, la prevención, estar siempre controlado, porque en la medida que se controle a tiempo se va a poder sobrellevar de otra manera y si no, muchas veces todos conocemos gente que las consecuencias de haber encontrado que tenían diabetes es tarde y ya lo vieron ahí, ¿no? Provoca montones de consecuencias nada agradables para después seguir viviendo. Así que bueno, a controlarse la diabetes, hoy es el Día Mundial. Allí en el Hospital de Clínicas tienen la posibilidad hasta las 12 del mediodía de poder hacerlo. Había pila de gente, ¿no? Sí. Estaba muy concurrido el Sí. hall a esta hora. Hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con más Ciudad Viva. Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Son las 9 de la mañana, 27 minutos. Hoy lo decíamos en el arranque de Ciudad Viva, se cumplen 30 años del 0800 4141, este servicio de orientación telefónica para mujeres que viven violencia de género. No es un servicio de denuncia, sino que más que nada es un servicio de apoyo, de orientación, contención. Y estamos ya aquí en los estudios de TV Ciudad con Nelly Fagundes, que es directora de PLEMU, el Plenario de Mujeres del Uruguay. Nelly, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias por venir a visitarnos. Y gracias a ustedes por darnos este espacio para difundir esta conmemoración del día de hoy. Claro, porque además PLEMU tuvo un rol fundamental, Claro. ¿no? Porque fue quien se hizo cargo mediante este convenio. Administrando el servicio. El servicio surgió como una necesidad de las ONG que en aquella época, 1992, trabajábamos con mujeres y llegaban muchas mujeres a plantearnos situaciones de violencia doméstica y no dábamos abasto porque en realidad no teníamos recursos, hacíamos todo lo que podíamos, pero ahí fue que se nos ocurrió plantearle la idea al intendente de Montevideo, ¿no? De aquel momento, Tabaré Vázquez, y le interesó la idea y nos dijo, bueno, hizo un llamado a licitación y que presentáramos proyectos. Y por supuesto en ese momento presentamos seguramente el mejor proyecto porque quedamos nosotras. ¿Cómo fue esa recepción? ¿Cómo se lo plantearon a Vázquez en ese momento? Se lo planteamos como un servicio de escucha, porque nosotras lo que hacíamos realmente era eso, escuchar a la persona que llamaba, orientarla, qué podía hacer. Había que animarse además en ese momento, ¿no? Muy difícil, era una época, imagínense, recién salidas de la dictadura, era una época muy, muy difícil. Tenían mucho miedo las mujeres, además nos planteaban al principio que las llamadas quedaban registradas en el recibo de Antel. Porque antes venían todo el número de llamadas y me acuerdo que fue innovador eso. Con los minutos de consumo. Exacto. Y claro, las llamadas son de 40 minutos, 1 hora, saltaba, eran carísimas. Y ahí, bueno, inmediatamente nos pusimos a trabajar para conseguir el 0800 con Antel. Enseguida nos llevó como 3 años, ¿no?
Y bueno, y así pudimos además también llegar al interior, porque las mujeres del interior se apropiaron inmediatamente del servicio. Era un servicio montevideano, porque estaba costeado por la Intendencia de Montevideo, pero como era público empezaron a llamar. Y ahí también tuvimos toda una recorrida por todo el país que hicimos nosotras, hablando con las intendencias, con las juntas departamentales, para que instalaran servicios, porque ¿qué pasaba? Llamaba una mujer de un pueblo y no conocíamos, no había nada igual, ¿no? En ningún lado, en Montevideo tampoco. Las únicas derivaciones que hacíamos eran nuestras propias organizaciones. Pero sí, ese servicio nos permitió, a partir de una ficha que todavía se usa, se fue modificando con los años, pero desde el primer día se hizo una ficha que, si bien la llamada es confidencial, le pedimos a la mujer que nos diga un nombre cualquiera para identificarla. Claro. Y ahí fuimos descubriendo y nos fue dando mucho dato, porque no había nada sobre el tema, ni siquiera en el Ministerio del Interior. ¿Y qué tipo de datos surgieron a partir de allí? ¿Qué tipo de mujeres llamaba? Exacto, sí. ¿Cuántos, el promedio de años? ¿Hay algún dato de eso que puede Sí, hay mucho dato. recordar, por ejemplo? No está, claro, yo recuerdo hasta las últimas cruzamientos que se hicieron, no está actualizado. Pero surgía, por ejemplo, al principio llamó mucha gente mayor, las mujeres que nos contaban historias de 30 y 40 años de vivir violencia. ¿Y por qué aguantaban, no? Generalmente era por lo económico, por el miedo a estar solas, por no saber moverse. Y después, bueno, desmistificamos aquello de que las que sufren violencia son las mujeres pobres, porque en realidad empezó a llamar, también en la ficha hay una selección donde se les pregunta a nivel educativo, barrio donde vive, situación económica, pero no en cuanto, sino quién tiene, por ejemplo, mujeres que eran empresarias. Ajá. Y que la empresa era de ellas, y sin embargo también seguían soportando la violencia, ¿no? Claro. Fuimos aprendiendo mucho, fuimos modificando la ficha. Eso justamente sí. le quería consultar, porque cambiaron los tipos de denuncias también y los tipos de violencia. ¿Cómo valoraron ese cambio? Sí, en realidad no hacemos una valoración porque no tenemos, seríamos atrevidas si nos pusiéramos a hacer eso. Pero lo que sí fuimos descubriendo, por ejemplo, más actualmente, sobre todo, mucho consumo de droga, ¿no? Hay, en la ficha también se pregunta si consume droga ella o él, qué tipo de droga, qué nivel educativo tiene el agresor, que no siempre es la pareja, puede ser el padre, un hijo. Hemos tenido situaciones de que el agresor es el hijo, sobre todo en personas mayores. Ajá. Sí. Bueno, y modificando la ficha fuimos teniendo más datos también, ¿no? Como decía al principio, se desmitificó, las mujeres de clase alta y de nivel educativo alto también viven y sufren violencia. Se modifica un poco, ¿no? Porque yo siempre digo, las pobres, las mujeres más pobres, tienen mucho tipo de violencia. Desde que no tiene la vivienda adecuada, no tiene trabajo, a veces le falta la alimentación para ella y sus hijos. Tiene una violencia más física, sistémica, claro. Exacto, más endémica. Y en cambio en la clase alta ahí se modifica un poco, ¿no? Ya la violencia tiene más que ver con lo psicológico, la económica en muchos casos. Cuando no es de la mujer el capital, ahí sufre una violencia económica. Claro. Usted decía que más que un servicio de denuncia es un servicio de contención y de escucha. Sí. ¿Eso sigue siendo así? ¿Le dan elementos, la escuchan y ha avanzado también en sí, lo claro. que ustedes, digamos, ofrecen a través del servicio? Claro, a partir de todos estos datos que fuimos analizando, bueno, y que se fueron presentando a los distintos gobiernos, fue que se fueron creando otros servicios, ¿verdad? Hoy existen, muy lentamente se empezaron a crear otros servicios. Hoy existen comunas mujer, existen centros de atención en todo el país, Incluso en algunas ciudades, en distintos pueblos hay también este servicio. Entonces, se escucha la problemática, la llamada es individual, se escucha con mucha atención, la operadora va identificando qué es lo mejor para asesorarla y de acuerdo a la situación la deriva a alguno de estos centros
o directamente a la comisaría, o directamente le dice que salga de su casa. En ese caso lo único que se le dice es que salga con sus documentos y nada más. Y ahí, dependiendo con quién está o quién es su vínculo más inmediato, que a veces es un técnico de un centro CAIF, una maestra o una policlínica, entonces de ahí se les pide que las ayuden a salir del hogar e irse, bueno, en principio a un refugio o ver, ahí ya... ¿Y hacen ustedes el contacto con esas otras personas? Sí, claro, sí. Sí, porque lo que se intenta es, cuando hay peligro de vida, sacarla rápidamente. A veces va directo a un hotel y de ahí después se busca la manera de que llegue a un refugio. Hoy hay refugios, por ejemplo, que antes era impensable. En el interior me acuerdo que algunas intendencias empezaron pagando el hotel a algunas mujeres, ¿no? No es lo ideal, no es nada, para nada lo ideal. Pero bueno, la cuestión es sacarla. ¿Por qué? ¿Por un tema de seguridad? En un hotel se sienten muy solas, por más que el técnico esté allí un rato con ella, el resto del tiempo se queda muy sola. Y a veces personas que nunca tuvieron la posibilidad de estar en un hotel, digo, se sienten demasiado sacadas del contexto, ¿no? En cambio, en refugio están las 24 horas con contención. Los refugios además tienen gente personal calificada para trabajar también con los niños. Sí, es mucho lo que hay que hacer cuando una persona sale de su hogar. Nelly, ¿qué pasó con el servicio 0841 durante la pandemia? ¿Se incrementaron las denuncias? ¿Sabes por qué? Me está acordando en las conferencias de prensa que habitualmente daba el presidente de la calle Pou. Una vez fue consultado qué pasaba con la violencia intrafamiliar en el marco del encierro por las cuarentenas y demás. Él lo definió como hay daños colaterales que no podemos contener. Y que fue algo bastante grave. ¿Cómo vieron eso? Fue muy grave. Se duplicaron las llamadas. Y hubo muchísimo, esto que yo decía, sacarlas de emergencia, de urgencia, ¿no? Se aumentó el consumo de alcohol dentro del hogar. Eso fue una cosa que la constatamos a través de las fichas también, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no daban abasto a atender tantas llamadas. Claro. Tuvieron que reforzar los turnos entre las 8 de la mañana, las 6, 7, 8 de la tarde. Explotaba, así era una cosa que no daban abasto. Ahí está. No se analizaron esos datos aún. Todavía no. ¿Qué puede arrojar eso? Y pensamos que así como nosotros, lo que pasa es que al principio teníamos nosotras la gestión y administración de la sistematización. Luego esto estuvo a cargo de la Intendencia durante, no me acuerdo, 24 años, ahora hace 5 o 6 años que depende del Instituto de la Mujer, del MIDES. Y ellos tienen su propio equipo que sistematiza. Bueno, lo hacen de otra manera, ¿no? Igual Pelemus sigue... sigue en la gestión directa, totalmente. Digamos. Sí. Sigue en la gestión, que no solo es gestionar recursos, sino gestionar todo el servicio, ¿no? Somos las que estamos todo el tiempo buscando la manera de llegar a más gente, de mejorar la atención, capacitando a las orientadoras. ¿Cuántas personas están trabajando y qué tipo de capacitación reciben para atender esas llamadas que pueden ser tan diversas? Muy diversas. Primero, desde que empezamos, se hizo un curso bastante intenso sobre la problemática de la violencia doméstica, que era como estaba concentrado en aquel momento. De un curso de 25 solo quedaron 5 seleccionadas, de las cuales una después no marchó, hubo que sacarla porque ella empezó a sufrir mucho. Después nos enteramos que era una mujer que había estado presa en la dictadura y bueno, la violencia no podía soportarla. Y ahí descubrimos que las mujeres que eran víctimas de violencia tampoco podían atender ese servicio, ¿no? Ya lo pensábamos, pero ahí lo constatamos. Y luego tienen una capacitación permanente, primero en cuanto a recursos, permanentemente se está chequeando si hay más recursos, nuevos recursos, qué tipo de recursos. Están en contacto directo, hay una secretaría que hace el contacto directo con todos los recursos. Y después fue cambiando porque fuimos ampliando, hoy se trata de atención en violencia de género y respetando los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? O sea, se fue modificando, llegando a más.
Y eso es lo que permanentemente se capacita. ¿Quiénes atienden? ¿Son todas mujeres las que Sí, son atienden el todas teléfono? mujeres, sí, ¿Son sí, sí. asistentes sociales, psicólogas? No. En realidad son mujeres que tienen que tener un mínimo nivel educativo y que pasan por los cursos, que no es uno solo, son varios, pero luego tienen que tener determinado perfil. Ajá. Tienen que ser mujeres que sepan escuchar, tienen que saber escuchar realmente y tienen que tener una voz tranquila, tiene que tener buena dicción, tiene que tener empatía hacia la otra persona. Eso es fundamental. Y eso a veces, aunque sepan mucho del tema, no lo logran, porque no se aprende. Claro. Entonces, es algo que tiene que fluir, digamos. Exactamente, sí. Y por otro lado, tienen que ser gente muy segura, ¿no? Porque se nos desmoronan a cada rato. El otro día una de las, que está jubilada, una de las telefonistas, le hicieron una entrevista para un video que se va a presentar hoy en la Intendencia y contaba que se puso a llorar cuando vio una fuente, porque dice, acá venía a llorar yo cuando me sentía muy ahogada, porque claro, es muy difícil estar entera a 6 horas, ¿no? Eso, claro, son 6 horas de Sí. turno, digamos. Claro, pues están absorbiendo continuamente situaciones muy complejas. Muy, ¿no? muy complejas. Y a veces se sienten muy frustradas porque ven que lo que pueden hacer es tan poco, ¿no? Entonces es entendible. Yo te iba a preguntar, Nelly, justamente eso, si ustedes han hecho un seguimiento, por ejemplo, de cuántas mujeres o vidas, porque son más que las mujeres que llaman, han podido salvar, mejorar. ¿Hay un seguimiento de eso? Hay, pero no es preciso, porque nosotras no le hacemos seguimiento a la mujer después. Es esto que yo te decía, escucha y orientación y derivación. Claro. Entonces, quien hace el seguimiento hoy son los servicios. Y a veces los servicios hacen una devolución, pero no. Yo lo que sé es que empezamos con 5.000 llamadas anuales y hoy hay 13.000 llamadas anuales. Y en estos 30 años se han atendido 370.000 llamadas, que no es poco. Por el tema, por la forma en que uno deriva y que sabemos que van a las derivaciones, sabemos que sí, que la mayoría, podríamos decir, se salva. Pero no tenemos una precisión para decir son tantas o son cuantas. ¿Sí? Está bueno saber, los horarios y eso. Eso justamente. Consúltelo. Es un servicio que está disponible las 24 horas. Sí, las 24 horas, los 365 días del año. Feriados, festividades, todo. Ahí está. ¿En las fiestas se incrementan este tipo de llamados? No. Son épocas sensibles. Sí, no se incrementan, aunque hemos notado que se incrementan cuando hay una película que trata fuertemente el tema de violencia doméstica, cuando hay alguna telenovela que enfoca en ese tema, ahí sí vemos que se incrementan las llamadas. En épocas de verano, de licencias, bajan las llamadas. Ajá. Y ahí nosotros presumimos que es porque conviven con la el cercanía, agresor, claro, sí. que pasó también en la Igual pandemia. que los horarios de mayor llamada son entre las 8 y las 6, 7 de la tarde. Después baja un poco. Nelly, en el final, ¿cuál es la recomendación para una mujer, supongamos que nos está viendo ahora y está viendo una situación compleja? ¿Cuál es la recomendación? Para que nosotras se hace? siempre va a ser llamar al servicio telefónico, porque son mujeres muy capacitadas que las van a saber escuchar primero y después orientarlas en qué es lo mejor. Porque a veces nos dicen, ¿le dicen que vayan a la comisaría? No. No siempre lo mejor es ir a hacer la denuncia, porque si va a hacer la denuncia y vuelve a su casa puede ser peor. Y de hecho tenemos varios casos, cuando pasa en la prensa nos enteramos de alguna muerte de una mujer, de algún femicidio, luego dicen sí, hizo la denuncia y sí. Nosotros no recomendamos la denuncia sin primero hacer otros pasos. Claro. Primero la contención, después la denuncia. Y buscar apoyo en otro sentido. Legal, de salud. Si tiene que salir, si no tiene que salir del hogar. Por ejemplo, se investiga mucho qué familiares tiene, qué redes sociales, qué amigas. A veces están en el interior, porque si la salida es de esa manera y se queda en otro lado, es distinto. Claro. Y no hacer la denuncia y volver a la casa.
Está claro. Nelly Faúndez, directora de Plemo, gracias por estos minutos con Ciudad Viva y felicitaciones por todo el trabajo que han realizado y que van a seguir realizando. Muchas gracias a ustedes y bueno, queda la invitación para hoy a las 5:30 de la tarde en la sala Ernesto de los Campos, donde vamos a hacer una conmemoración ahí junto a la Intendencia y el MIDES. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Por favor, nosotros ahora hacemos una breve pausa y ya seguimos con más Ciudad Viva. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Queremos paz. Es momento en Ciudad Viva de salir de los estudios porque Mauricio Pérez, nuestro compañero, nos invita, nos convoca directamente desde Cinemateca con un festival muy especial. Mauri, buen día. Buen día, Marcelo. Como tú decías, nosotros nos encontramos aquí en Cinemateca porque a partir de mañana se va a estar realizando el Festival Internacional Tenemos que Ver, que tiene como articulador o como eje central la temática de los derechos humanos. Y para hablar de este festival estamos con Francisca Casariego, directora del festival, y con Laura Maya, quien es la programadora. Francesca, bueno, consultarte sobre, cuál es el objetivo de este festival, desde cuándo se está realizando. Bueno, este año vamos a hacer la 11ª edición de Tenemos que Ver. Es un festival internacional de cine y derechos humanos, un festival libre, de entrada gratuita, que busca reflexionar en torno a los derechos humanos a través del cine. Entonces proponemos una dinámica permanente durante todo el festival de Cineforo, donde invitamos a ver una película y también quedarse a conversar sobre la temática que nos trae la película. Se trata de un festival internacional, vienen películas de distintos países, sobre todo de Latinoamérica. Sí, es un festival internacional, así que participan diferentes países cada edición. Este año tenemos por primera vez un concurso nacional de cortometrajes de cortos uruguayos, que bueno, es algo que por primera vez después de 11 años de edición nos parecía que estaba bueno poner foco también en el cine nacional, que si bien algo siempre teníamos en la programación, pero también destacar a quienes realizan y se preocupan por llevar desde el cine las temáticas de derechos humanos. La temática de derechos humanos, que es muy amplia, Laura. Concretamente, ¿qué temáticas se pueden abordar a partir de las películas o los cortos que se van a mostrar en el festival? Bien, esta edición es una edición especial en relación al eje central, que es el eje de los territorios. Tenemos como una mirada amplia sobre qué significan los territorios y este festival, esta edición en específico, tiene 4 ejes temáticos que nos ayudan a reflexionar justamente sobre, por ejemplo, el cambio climático, justicia ambiental y social. Y en esos ejes están, por ejemplo, el primero, que se llama justicia ambiental y luchas territoriales, en donde, por ejemplo, destacamos la participación de la película de apertura, que es mañana a las 8 de la noche en la Sala Citarrosa, que es de Territory, o El Territorio en español, que habla sobre la deforestación en Brasil y cómo también, como todas las culturas originarias ahí en Brasil se ven afectadas justo por esta problemática. Y como producto también como del extractivismo, de un avance también económico que nos obliga a repensarnos también como sociedad. ¿Cuáles son los otros ejes temáticos? Bien, está, por ejemplo, migraciones y exilio, que ahí tratamos las migraciones tanto políticas y exilio también político, pero también, por ejemplo, una película que se llama Éxodo Climático, que nos invita también a reflexionar en cuáles son las condiciones climáticas y medioambientales que nos están obligando como sociedades a desplazarnos y a transformar nuestras formas de vida. También está Pueblos y Culturas, que a propósito de las formas de vida y la relación con la naturaleza, encontramos películas, por ejemplo, como
los 2 cortometrajes, Siluetas de Agua y de Chile, Una montaña puede recordar, de México, y la de Colombia sobre el proceso de paz, que también tiene como toda una relación con la montaña, con el proceso de paz, con la relación entre las culturas, y un último eje que es de corporalidades y diversidad sexual, porque entendemos que también en el cuerpo se libran batallas políticas, y entonces ahí está, por ejemplo, la película de Clausura, que es una película de Isabel Solás, que es entre Argentina y Francia, sobre el movimiento trans en Argentina. Con relación a ese intercambio que hay posterior a cada difusión de cada película, de cada documental, un espacio importante para ver las distintas realidades que abordan o existen preocupaciones en el continente. Sí, claro, y vemos también otras realidades, ¿no?, que quizás en Uruguay no nos tocan tan cerca, pero son parte, porque somos partes todos del mismo planeta, ¿no? Y cómo influyen también, ¿no? ¿Cómo es el vínculo en las experiencias que han tenido de esa percepción de realidades que a lo mejor no nos son cercanas en lo cotidiano, pero sí son cercanas en lo regional? Sí, siempre, la verdad que estamos, ya tenemos que ver, se ha instalado como un espacio de encuentro y entonces la gente participa también con ganas de dialogar, ¿no?, con ganas de emitir opinión y pensar estrategias, ¿por qué no?, de cómo mejorar nuestra forma de estar parados en el mundo, ¿no? ¿Se van a comenzar en el día de mañana? ¿Hasta cuándo va a estar el festival? Bueno, el festival está desde el 15 al 22, las funciones de apertura y de clausura son en Sala Citarrosa a las 8 de la noche y todo el resto de las funciones va a estar acá en Cinemateca, doble función, todas las entradas gratuitas, así que como súper bienvenidos a participar y a estar, vengan por favor, que este festival se hace entre todas las personas, colaboradores, pero también es especial para el público y para poder conversar y seguir reflexionando juntos sobre todos estos temas. Sí, que son películas que no se suelen encontrar de otra manera, ¿no? Es una oportunidad de ver un cine diferente, un cine no comercial, un cine que se hace con mucho amor por el cine y también eso, desde diferentes, también buscando nuevos lenguajes, nuevas formas de hacer cine, ¿no?, de decir a través del audiovisual, ¿no? Francesca Casariego, directora del Festival Tenemos que Ver, Laura Maya, programadora, gracias por estos minutos con Ciudad Viva y como decíamos, compañeros, la invitación queda hecha a partir de mañana y hasta el próximo 22 en Cinemateca y en otras salas aquí, el Festival Tenemos que Ver, que gira en torno a la temática de derechos humanos. Muy bien, Mauri, muchísimas gracias, quedó clarísima la propuesta entonces allí en Cinemateca. Nosotros continuamos porque también vamos a seguir con invitaciones y con propuestas. Porque dejamos Cinemateca y nos vamos al movie, a una recomendación de una película. Estamos hablando de... Una romántica, Pasaje al Paraíso. Una película con George Clooney y Julia Roberts. La protagonista, me encanta. Sí, dije, ¿no? Lo dije el otro día. Las dos estrellas de cine son los protagonistas de esta comedia romántica en la que son padres y ex esposos. Comparten la misión de evitar que su enamorada hija, Caitlin Dever, cometa el mismo error que ellos cometieron una vez. Pasaje al Paraíso es una comedia romántica sobre segundas oportunidades. Está Hoy, bueno, 21:40 en Cine Movie. Suena lindo, suena lindo. Y aparte suena con lindo. esos paisajes, ¿no? Estoy mirando una serie donde Julia Roberts hace un personaje que no tiene nada que ver con esto. La serie se llama Homecoming y que está muy buena también. Y Julia Roberts muy bien. Y George Clooney también. George Clooney. George Clooney, tendríamos que opinar nosotros como varones, ¿no? George Clooney no como la mujer. Señor, porque las mujeres lo cosifican. No, para nada. Decir que es un hermoso caballero. Un hermoso caballero, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece, destaco las características de actor. Sí, como actor. Pero dígalo seria, señora, se está riendo, no puede más. Se me ríe y me descuajeringa todo el speech. Me encanta mirar la película de George Clooney. Sí, a mí también. A todos nosotros. George Clooney tenés unanimidad, por lo menos acá. Sí. Un fenómeno. Olvídate, George. Bueno, este próximo jueves a las 21 horas en el Teatro Circular, la Comedia Nacional, en coproducción con la Federación Uruguaya del Teatro Independiente y con el Teatro Secular, presentan Las Actas. Esta es una obra escrita y dirigida por Margarita Musto sobre las impactantes declaraciones que el coronel retirado Gilberto Vázquez hizo en el año 2006 ante el Tribunal de Honor tras ser detenido luego de su fuga del hospital militar. Declaraciones que tenían que ver con el secuestro y posterior desaparición de Macarena Hellman. Así que, y de la mano de Margarita Musto, solo podemos esperar cosas muy interesantes. Qué imagen fuerte esa. Mirá eso. Tremendo. Bueno, tremendo. muy bien.
Eso es el jueves, me dijo. Esto es el jueves a las 21. Bueno, también tengo una invitación para el día jueves, pero en la trastienda, porque hay música, tocan allí, Chillan las Bestias, a las 21 horas. Nació esta banda cuando el músico Pedro Dalton se fusionó con los ex integrantes de la banda arrabalera argentina Ángela Tullida, que compartió presentaciones e ideas con otros grupos como Pequeña Orquesta Reincidente hasta mediados de los 2000. Con la misma filosofía artística se sumó el baterista José Navarro y es un show para disfrutar, así lo venden y así se los cuento. Chillan las Bestias, jueves 21 horas en la trastienda. Habría que hacer un análisis de los nombres, ¿no? De las bandas. De las bandas. Sí. Ahí está Pedro Dalton. Precioso. Qué voz particular tiene Pedro Dalton. La hemos conocido a través de varias bandas, entre ellas últimamente en Buenos Muchachos. Claro que sí. Muy bien. ¿Cómo dice? ¿Qué frase ahora? Yo, ¿Cómo se dice ahora? A esta hora le diría que hasta acá llegamos. Muy bien. Hasta acá llegamos. Mañana, bueno, volvemos, ¿no? ¿Volvemos? Sí. Mañana no volvemos. Mañana tenemos un programa especial. El Bien, informativo Betania. va a estar, gracias, Sí. el informativo va a estar un poquito más acompañándolos y Ciudad Viva preparó, bueno, una selección de algunos de los programas de estos últimos días que vamos a estar compartiendo con ustedes. Varias entrevistas mañana en la mañana. Pero nosotros estamos con el info, ¿no? A partir de las 8. Sí, como no, a las 8. Pero Ciudad Viva no va a estar al aire porque hay paro mañana de mañana. Por eso después seguirá la programación, después de terminar el paro, seguirá la programación como es habitual aquí en TV Ciudad. Nos vemos el miércoles, en todo caso. Yo los voy a ver el miércoles. Que pase muy bien. Nos puede ver mañana. Nos puede ver mañana, prende la tele temprano, a las 8 de la mañana. No, Y de 8 a personalmente. 9 le hacemos el informativo. She'll unease you.